Muy queridos hermanos sacerdotes, queridos monseñores, don Andrés, párroco de esta comunidad, don Ángel, vicario del clero, muy dignas autoridades civiles y militares que nos acompañáis en este solemne acto, y muy querido gran maestre del capítulo de nobles, caballeros y damas de la reina Isabel la Católica, por quien ofrecemos este sacrificio de la Eucaristía. La memoria de la sierva de Dios Isabel la Católica, reina de Castilla, nos congrega hoy en esta iglesia que ha quedado unida para siempre a su nombre. Ofrecemos la Eucaristía no para rendirle culto público, sino para orar por ella, suplicando al Señor que la tenga en su gloria, si es su voluntad, le conceda entrar en el catálogo de los santos. El sacrificio de Cristo, ofrecido por vivos y difuntos, es el mejor don que la Iglesia posee para interceder ante Dios por las almas de quienes nos han precedido en la fe católica y en el ejercicio de las virtudes cristianas. Hoy lo hacemos con la gran alegría de poder rendir homenaje a quien ha sido reconocida por la Iglesia como sierva de Dios en el proceso de canonización abierto por la fama de santidad que la rodeó en su vida y quedó ratificada en su cristiana muerte. El busto que colocaremos a la entrada de la Iglesia al concluir esta Eucaristía acrecentará su memoria en esta ciudad que fue testigo, como se ha dicho, de su proclamación como reina de Castilla. Agradezco, por tanto, al gran maestre y al capítulo de nobles, caballeros y damas de la reina Isabel la Católica por esta iniciativa y a la parroquia de San Miguel por acogerla con generosidad y entusiasmo. Quiero saludar también de modo especial al vicepostulador de la causa de canonización, el reverendo José Luis Rubio Vilen, presbítero de Valladolid, y agradecerle su presencia y los trabajos realizados hasta el presente. Y le ruego que transmita mis saludos al postulador que está en Roma. Cuando un cristiano muere con fama o en olor de santidad, quiere decir que su vida se ha ajustado, en la medida de sus capacidades y a pesar de sus límites, a la voluntad de Dios, que es la única fuente de santidad. Sed santos, dice la ley judía, porque yo vuestro Dios soy santo. Y Jesús utiliza la misma fórmula en el Sermón de la Montaña: sed perfectos, porque vuestro Padre del cielo es perfecto. La santidad es posible para el cristiano porque gracias al bautismo ha sido hecho hijo de Dios y partícipe de la santidad de Dios Padre. La llamada a la santidad es pues consecuencia de la filiación adoptiva que recibimos en el bautismo. No es una mera meta ética externa al cristiano, sino la consecuencia natural de ser hijo de Dios. Al abrirse un proceso de canonización es necesaria la fama de santidad, pues el pueblo cristiano, dotado del sentido sobrenatural de la fe, discierne claramente si un miembro de la Iglesia ha realizado en sí mismo, con la ayuda de Dios, la voluntad suya. Mientras la Iglesia no diga su última palabra sobre la santidad de una persona, pide que recemos por ella, para que goce de la presencia de Dios y nos conceda, mediante la súplica personal y privada, nunca el culto público, las gracias que necesitamos para nuestro bienestar material y espiritual. ¿Cuáles son las razones que explican la fama de la santidad? En primer lugar, el ejercicio de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que nos unen directamente a Dios y nos ayudan a vivir en su amistad. Los testimonios y los estudios
profundos. Sobre la sierva de Dios Isabel la Católica la describen como una mujer que tanto en la vida privada como en la pública vivió estas virtudes con intensidad, profunda devoción y entrega a la misión que Dios le había destinado, el gobierno de su pueblo. En las difíciles y arduas decisiones que debió tomar como reina, se apoyó no solo en sus dotes de gobierno, sino en su cultivada formación religiosa, en la lectura del Evangelio, en la escucha de sus confesores y en la rectitud de su conciencia moral que puso a Dios por encima de intereses políticos y mundanos. Vivió lo que un especialista en la reina ha llamado un catolicismo integrador que no deja ningún aspecto de la vida personal y pública fuera del ámbito de la fe y que conforma la personalidad desde el reconocimiento de la soberanía de Dios. Desde la fe vivió, además, el celo por la salvación de las almas, creador de todos los hombres, el celo de Dios. Cuando intuyó que al fin de su vida se acercaba, se preparó para el encuentro con Dios y pidió que se celebraran muchas misas y se dieran limosnas a los pobres para la salvación de su alma, así como ayudas a iglesias y monasterios pobres para el culto divino. La caridad de la reina católica se hizo célebre no solo por su vida austera, alejada del lujo y de la ostentación, sino por las disposiciones y leyes que inspiraron especialmente la evangelización de América y el modo como debían ser tratados los pueblos indígenas en cuanto hijos de Dios llamados a un destino trascendente. Cristianizar fue un empeño que formaba parte de su visión política y de su responsabilidad como reina. Lo que los papas de los últimos tiempos, desde Pío XI, han definido como caridad política, impregnó su vida personal y el ejercicio de su responsabilidad pública. La política, en cuanto servicio al bien común de cada persona y de la sociedad, no puede ejercerse sin la práctica de la caridad, que es fuente y término de las demás virtudes. También de la justicia, como ha explicado Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Recordemos el aforismo latino, Summum Jus, summa injuria. En una época como la nuestra, en la que hablamos de nueva evangelización, con nuevo lenguaje, nuevo ardor y nuevos métodos, la reina Isabel es un ejemplo de empeño evangelizador, creador de cultura conformada por los valores del Evangelio que dio lugar, en su tiempo, con ayuda de las órdenes religiosas, a la creación de universidades, hospitales, conventos y escuelas de artes y oficios en beneficio de los pueblos indígenas. Todo esto respondía a su profunda convicción de que los hombres y mujeres de toda raza y cultura poseen los mismos derechos naturales que deben ser reconocidos para garantizar la equidad y la justicia como fundamentos del bien común. Esta grandiosa y reconocida tarea de la reina Isabel hizo que por vez primera se diera en Europa el reconocimiento de los derechos naturales. Al defender la dignidad de los pueblos indígenas, se anticipó en alguna década a la formulación del derecho de indios de Francisco de Vitoria y Domingo de Sota, ambos de la Escuela de Salamanca. Esta forma de entender la caridad política se fundaba, como ya he dicho, en una piedad sólida, sobre todo en la devoción eucarística. Muchas de sus decisiones se tomaron junto al altar de Guadalupe, en la celda que ella llamaba mi paraíso,
donde dedicaba mucho tiempo a la oración, como atestiguan también las monjas cuyos monasterios visitaba. Su figura de mujer orante de rodillas junto al sagrario le llevó incluso a organizar su vida con la regularidad de una religiosa que sitúa a Dios en el centro de su vida. La devoción a los santos, como Santa María Magdalena, San Gabriel y el patrono de esta iglesia, San Miguel, al que considera como excelente príncipe de la Iglesia y de las milicias angélicas, y a San Francisco de Asís, patriarca de los pobres lo llama, le ayudó a modelar su personalidad bajo la impronta de la heroicidad de las virtudes. La mediación de la Iglesia en el desarrollo de una personalidad cristiana hizo posible también en ella que los dones naturales, como la inteligencia y la energía que la distinguían, se consolidaran con ayuda de personas que la formaran en la verdadera piedad y en el anhelo de la santidad. Como todo ser humano, también ella cometió errores y acudió al sacramento del perdón. Tuvo que dominar su carácter, luchar contra sus defectos y fomentar sus cualidades. No le faltaron a la reina eminentes ejemplos de maestros como Santa Beatriz de Silva y el cardenal Cisneros, confesor y prudente consejero. En el texto que hemos leído como primera lectura, el autor del Apocalipsis dice: «Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. No hay duda de que la muerte fue para Isabel un descanso de sus fatigas y empeños de gobierno. En su vida sufrió el dolor de la muerte de sus seres queridos y el triste destino de otros, que sobrellevó con resignación y aceptación de la cruz. Pero sus obras la acompañaron en el tránsito a Dios, especialmente el amor a su reino y a sus súbditos. El pueblo entendió que su reina era cristiana y que la fe era su sólido fundamento. En el Evangelio hemos escuchado los consejos de Jesús para la vida y la muerte, oportunos en este tiempo de Cuaresma. Nos ha dicho que debemos vivir con la cintura ceñida y las lámparas encendidas. Solo así, cuando llegue el Señor, nos encontrará preparados para ir a la mesa donde Él mismo nos servirá. Precioso texto evangélico en el que todos somos llamados criados, porque solo hay un Rey y Señor, Dios. Reyes y súbditos, ricos y pobres, sabios e iletrados, somos igualados por la muerte. La sierva de Dios Isabel I de Castilla entendió esto como norma de su vida y preparación a su muerte, cuyo testamento, firmado 3 días antes de morir, no solo constituye una profunda y completa profesión de fe, sino la conciencia, cito textualmente, de que debemos vivir y estar preparados como si en cualquier momento hubiésemos de morir, pues si es cierto que hemos de morir, es incierto cuándo y dónde moriremos. Hasta aquí la cita. En su testamento hace constar que el estrecho examen con que Dios juzgará al fin de la vida, y más terrible, contra los poderosos, le ayudó a vivir de manera digna de su condición de cristiana y de reina. Amparada en la intercesión de la Virgen y de los santos, dejó en su testamento lo que había sido norma de su vivir: caridad con los pobres, sencillez y humildad en sus exequias y enterramiento, y la celebración de misas que debían celebrarse no solo por ella, sino por cuantos la habían servido en su reinado. Sabía que el Señor era justo y misericordioso, y que a pesar de sus pecados y debilidades, contaba
con la intercesión de los santos. Como hija de la Iglesia vivió la comunión de los santos con la conciencia de que no le faltaría nunca la ayuda necesaria en el momento de entregar su vida a Dios. Al encomendarla hoy en esta Eucaristía, damos gracias a Dios por el testimonio de su fe coherente y vida cristiana, y pedimos a Dios que su ejemplo sea ratificado por la Iglesia y pueda ser presentada como testimonio de caridad política de quienes son capaces de olvidarse de sí mismos y servir con humildad, justicia y caridad a su pueblo. Amén.